Yo recientemente estuve participando en un acto de cabildeo en Washington para efectos de unas enmiendas de la Ley de Derechos de Autor a nombre de la Academia de Grabaciones de NARAS. Y me sorprendió que me invitaran. Pues después me enteré que necesitaban a alguien que hubiese visto todos los episodios de House of Cards en Netflix, y pues por eso fue que terminé participando. No sé si me escuchan, ¿verdad? No necesito el micrófono, ¿o sí? Sí, lo necesito, ok. Bueno, a mí me pueden interrumpir. Me lo llevo, ok. Me pueden interrumpir todas las veces que quieran, no tengo ningún problema con esto, particularmente en esta materia que es controversial o altamente debatida. ¿Conocen el Teach Act, correcto? ¿Sí? Bueno, lo tienen que conocer. El Teach Act. Sí, la educación a distancia. ¿Y el DMCA? ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Bueno, me hubiese gustado porque necesito a alguien que me lo explique, porque es bastante complicado. Pero vamos a ver, mira, el problema de la educación a distancia, que es el Teach Act, es que no se puede estudiar aisladamente. Básicamente son 2 artículos a la Ley de Derechos de Autor. Pero crea enormes grados de confusión, y por eso es que hay que estudiarla con el resto de la Ley de Derechos de Autor, y pues también hay que estudiarla en conjunto con el Digital Millennium Copyright Act. Para que sepan, no es coincidencia de que todos esos servicios, de todas esas redes sociales, Facebook, Twitter y todas las que estaban mencionando, no es coincidencia de que todas originaron en los Estados Unidos. Y la razón por la cual eso originó en los Estados Unidos es por el DMCA, que le da inmunidad a todas esas plataformas por si acaso alguno de nosotros sube material que está violentando el derecho de autor. Entonces, dentro de los legisladores sabían de que la plataforma podía responder por responsabilidad secundaria. ¿Ok? Y les da esa inmunidad. Y debido a esa inmunidad es que todo esto florece, toda esta gran revolución. Pues de igual manera, el DMCA hay que estudiarlo con el Teach Act para poder profundizar correctamente qué uno puede hacer y qué no puede hacer. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Nadie? Digital Millennium Copyright Act. La última vez que di esta conferencia no pasé la primera pantalla, pero vamos por encima. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Verdad que es un derecho de autor? Eso ya lo discutimos. El derecho de autor existe desde el momento que una obra original es fijada en un medio tangible de expresión. ¿Ok? Tienen que ocurrir esas 2 cosas. Tiene que ser original y tiene que estar fijada. Si no, no hay un derecho de autor. Fijada. Ahí vamos a eso. Ok, ¿qué significa original? Original significa que hay un grado mínimo de creatividad y no significa ser primero. Ajá. Mínimo es mínimo. O sea, vamos a ver. Vamos a ver qué es una obra fijada. Una obra fijada o que está fija es una obra que cuando su incorporación en un medio tangible de expresión es suficientemente permanente por un periodo más de duración transitoria. ¿Qué significa eso? Esto lo que significa es que cuando tú estás transmitiendo o estás viendo un video en YouTube, tú no estás reproduciendo ese video. Tú lo estás transmitiendo. ¿Ok? Vamos a ir etapa por etapa porque esto va a tener, todas estas definiciones tienen unas severas implicaciones. ¿Ok? Ok, vamos. Algo tiene que estar fijado en un medio tangible de expresión, físico o electrónico, algún medio de expresión. Impreso en alguna parte. Impreso en una servilleta en cualquier lugar. Lo importante es que no sea meramente una idea. ¿Ok? Que es tangible. Ok.
De hecho, todas estas definiciones de qué es tangible y qué es fijación y qué es original son grandes debates en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Ok? Lo anterior que tenga un medio, ¿cómo era? Que tiene que ser original. Pero que tenga una cantidad mínima Una cantidad mínima de expresión. O sea, que no tiene que ser la Mona Lisa para tener un derecho de autor. Puede ser mi video o puede ser un dibujo de mi hija de 4 años. ¿Ok? Cualquier cosa que tenga una expresión mínima de originalidad cualifica para un derecho de autor. No tienes que ser un artista profesional. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es, un profesor tiene una idea de crear un manual de instrucción del Teach Act en español y le comenta la idea al estudiante. El estudiante, reconociendo que es una buena idea, se adelanta al profesor y publica el manual sin la autorización del profesor. ¿El profesor tiene una causa de acción en contra del estudiante por violación de derechos de autor? No, porque no estaba fijado en un medio tangible de expresión. ¿Ok? Demandarlo. Sí. Ok. Entonces, ¿uno tiene un derecho de autor sobre una fotografía? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Está fijado en un medio tangible, tiene un grado mínimo de originalidad. Sí. ¿Tengo derecho a tomarle una foto a una persona aunque no me lo autorice? Bueno, sí, o sea, en el sentido de propiedad intelectual, de derechos de autor. O sea, lo que tenemos que tener claro es que hay 4 componentes a la propiedad intelectual, ¿verdad?, dentro del mundo, que es el registro de marca, patente, derechos de autor, que es copyright, y entonces secretos de negocio, etcétera, y otras demás consideraciones, ¿verdad? Pero el ángulo, que es precisamente esa pregunta, es la última pregunta que yo trato de explicar. En el sentido de que ¿qué pasa cuando hay un conflicto con las leyes de derechos de autor y el resto del ordenamiento? Que a eso es lo que vamos. Pero me va a coger a explicarlo. Digo, el registrador de copyright dio una opinión de 180 páginas. ¿Ok? Yo lo voy a tratar de explicar en media hora. Pero ya sabemos que pues, una fotografía cualifica para tener un derecho de autor. Esa foto se manipula levemente, estoy violando derechos de autor. Correcto. Vamos a hablar de eso también brevemente. Sí, pero entonces vamos a enfocarnos en que tiene que estar la obra, tiene que tener un contenido de originalidad y que tiene que estar fijado en un medio tangible. ¿Ok? Entonces tiene un derecho de autor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y si la fotografía reproduce una obra que está en el dominio público? O sea, yo le tomo una foto a la Mona Lisa para que entonces yo, como por ejemplo, yo soy un museo y yo quiero tener un derecho de autor para vender las fotografías de obras que están en el dominio público. ¿Tengo yo un derecho de autor sobre esa fotografía? No. ¿Por qué? Porque no hay un grado mínimo de originalidad. ¿Ok? Eso significa que ustedes como profesor pueden literalmente entrar al internet y coger fotografías de obras que están en el dominio público y utilizarlas sin la autorización de la persona que tomó la foto. ¿Ok? Importante. Yo solo estoy, para que sepan, voy a dar una pequeña base de la propiedad intelectual y después para entrar y explicar unas regulaciones nuevas del DMCA y el Teach Act. A mí me encantaría, este es mi tema favorito, yo podría estar hablando aquí todo el día, pero vamos poco a poco y van a ver, by the way, le voy a hacer ya que estamos en este tema, vamos a suponer de que entra a una página de internet y pues ve una foto de la Mona Lisa, ¿verdad? Reproduciendo la Mona Lisa, que sabemos que está en el dominio público. Y que esa página de internet lo que tiene es una colección de obras que están en el dominio público,
¿Ok? Y quizás la página se llama así, colecciones de obras del siglo XVI. Uno puede coger todas esas obras e incorporarlas en un curso de educación de uno. ¿Por qué? Es una obra colectiva, correctamente. Entonces ahí hay que tener cuidado. A menos que sea derivada, correcto. Sí, la puedes usar porque esa persona no tiene un derecho de autor sobre esa foto. Si la foto está diseñada para reproducir exactamente la Mona Lisa o acercarse a reproducirla, ¿ves? Es que tiene que haber un criterio de originalidad para uno tener un derecho de autor sobre una obra. Ojo, la oficina del registrador de copyright no va a reconocer una obra colectiva de menos de 4 obras. ¿Ok? Y eso no está en la ley. Tú puedes coger 3 obras, ¿ok? Y no hay una obra colectiva. Siempre va a ser por lo menos 4 o más. Importante. Entonces, vamos a cubrir esto, que me imagino que también esto nos pasa todos los días, que es, ¿cuál es la diferencia entre plagio y derecho de autor? ¿Ok? ¿Cuántas veces nos dicen a uno, profesor, me robaron mi idea, vamos a demandarlos por plagio? ¿Sabe? Primero, no tienes un derecho de autor sobre una idea. Segundo, el plagio es una violación a una norma académica y constituyen copiar una idea sin atribuirla al autor. Aquí el derecho de autor es copiar la expresión de la idea sin el permiso del titular del autor. ¿Ok? O sea, que si tú estás copiando una expresión de una idea, tú no te salvas si tú le das el crédito al autor aquí. Y esto puede constituir un delito. Esto no. ¿Ok? La violación de derechos de autor va en contra del titular del derecho de autor y el plagio va en contra del autor. A veces va a haber un overlapping y una cosa va a ser las dos. ¿Ok? Pero hay que tener claro esa distinción porque todos nosotros, todos los días, de una manera u otra, a veces nos confundimos que si le damos atribución al contenido que estamos copiando, pensamos pues que no vamos a cometer plagio y que estamos bien y al fin del día fácilmente podemos estar violentando un derecho de autor. ¿Ok? Ok, entonces, vamos para encima. El titular de un derecho de autor tiene 5 derechos exclusivos sobre su obra. Son 5. Este es el mapa, ¿ok? Esta es tu obra original, fijada en un medio tangible. El primer derecho exclusivo es el de reproducción, reproducir esa obra. De hecho, la palabra copyright no significa el derecho de copiar. ¿Okay? La ley de derechos de autor es deceptiva. Uno la lee y uno piensa que significa una cosa y en realidad significa otra. ¿Okay? El derecho de copyright el derecho sobre la copia significa manuscrito. ¿Cuáles son los derechos del manuscrito? Solo para que estemos claros ahí. Pues entonces la reproducción es uno de los derechos exclusivos de autor. El otro es hacer obras derivativas. ¿Ok? Por ejemplo, una obra derivativa del original es West Side Story, es una obra derivativa de Romeo y Julieta. O si cuando estás haciendo una versión de cine de un libro, o viceversa. ¿Ok? Es una obra que estás transformando la obra original. Entonces empezamos con la reproducción y obras derivativas, distribuir la obra públicamente, que esto significa enajenarla, venderla o regalarla, ¿verdad? Ejecutarla públicamente o exhibirla públicamente. Estos son los 5 derechos exclusivos de autor. Salvo a las grabaciones sonoras, que tiene un derecho exclusivo más, estos son los únicos derechos que hay. Estos derechos se administran uno independiente del otro. El mero hecho de que yo adquiera el derecho a reproducir algo no significa que yo lo puedo vender o distribuir o exhibirlo. ¿Ok? Esos son los 5 derechos exclusivos.
Entonces, el uso no autorizado de esos derechos exclusivos constituye una violación al derecho de autor. Eso es lo que es. Esto es toda la ciencia. A menos de que exista una excepción estatutaria. Ahí es que vamos. Que la ley te permita utilizar una obra de un autor sin el permiso del autor. Y eso es lo que todos nosotros hacemos. Nosotros trabajamos bajo esa excepción. Porque nosotros no tenemos que pedirle permiso a los autores como regla general. ¿Por qué? Porque hay una sección en la ley de derechos de autor que permite que nosotros utilicemos el material sin permiso del autor. Eso está en la sección 110.1. Educación de cara a cara. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos permite? Nos crea la excepción para exhibir y ejecutar ciertas obras en un salón de clase tradicional sin la autorización del autor. En el 2002, el Congreso modifica la ley de derechos de autor y crea una nueva excepción. Educación a distancia. ¿Ok? Que es la sección 110.2. Y aquí es donde se encuentra el TEACH Act, Technology, Education and Copyright Harmonization Act. ¿Ok? Entonces, el TEACH Act crea una nueva excepción para permitir la transmisión de la ejecución y exhibición de una obra sin el permiso del autor en una instrucción donde no existe un salón de clase tradicional. ¿Ok? El TEACH Act solo incorpora 2 nuevas secciones a la ley de derechos de autor. El TEACH Act uno lo lee en 4 minutos. Es así, es breve. Pero cuando lo tienes que aplicar con el resto de la ley de derechos de autor y con el DMCA, es que empiezas a crear el problema. ¿Qué obras se pueden transmitir en un curso de educación a distancia sin el permiso del autor? Hay 3 categorías principales. ¿Ok? 1. Ejecutar obras no dramáticas, musicales o literarias en su totalidad. Yo puedo transmitir dentro de mi curso una canción en su totalidad sin pedirle permiso al autor. Una canción. Por ejemplo, pues una obra no dramática, musical o literaria. En su totalidad. Ahora. O sea, pero la canción interpretada por otra persona o por un cantante. Por quien sea. Por quien sea. Lo que sí son 3 categorías, ¿ok? Una es obras no dramáticas, literarias o musicales. Y la segunda categoría, que es la que la conferencia de hoy se va a estar enfocando, es de películas. Yo puedo transmitir una película o parte de una película, ¿cómo lo puedo hacer? El registrador de la Oficina de Copyright, recientemente, en conjunto con el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso, creó 4 categorías, permitiendo que utilizáramos películas, ¿verdad?, que están protegidas, además de mecanismos de derechos de autor, sino mecanismos de tecnología. ¿Ok? Y lo vamos a ver en detalle con un poquito de profundidad. Pues cine, televisión, óperas, videos de música y musicales. Fíjense que óperas son obras dramáticas. Por eso no las puedes transmitir en su totalidad. ¿Ok? Si van a transmitir Cofresí, tiene que ser un segmento. ¿Ok? Naturalmente, cuando hago referencia a transmitir un derecho de autor, estoy hablando de cursos de educación a distancia, ¿verdad? Porque en un salón de clase a clase no tienes que transmitir las cosas, las personas están al frente de uno, en principio. Entonces, la tercera categoría es exhibir cualquier obra visual de la misma manera en que tú exhibes una en un salón tradicional de clase. Esas son las 3 reglas del TEACH Act. ¿Ok? Esas son las 3 categorías. Vamos a entrar a aclarar un poquito la diferencia entre una obra no dramática y una obra dramática. El estatuto, la ley de derechos de autor, no la define.
el lugar en donde está definido es un documento que se llama el Compendium 2 de Prácticas de la Oficina de Derechos de Autor, que es el reglamento que la Oficina de Derechos de Autor utiliza para adiestrar a sus empleados para decir, ok, esto yo lo puedo registrar, esto no lo puedo registrar como derecho de autor. Entonces, pues ahí están todas las definiciones. Este compendio está prácticamente obsoleto. Se siguió enmendando hasta los 1900, a mediados de los 80, pero es el único compendio existente ahora mismo. Este es el manual de los empleados. Ok, entonces pues una obra no dramática literaria es una que explica, describe o narra una idea en particular, un tema o una materia. Ok. Una obra dramática usualmente conlleva un diálogo o acción para representar o dar dirección para todo o parte de una historia, como si se estuviese corriendo en el momento, un guión. Una película. ¿Ok? Una película es una obra dramática. Algo que se parezca a una película, pues lo pone, mira, pues se parece a una película, es una obra dramática. Entonces, estas son las 4. Un educador puede hacer copias para exhibir en un salón de clase, ¿verdad? Un capítulo de un libro, un artículo de un periódico o una revista, un cuento, un ensayo, un poema, un diagrama, tabla, dibujo, etcétera. O sea, estás cogiendo unos pequeños segmentos necesarios para instruir. ¿Ok? Esta regla aplica en instrucción de cara a cara o instrucción de distancia a distancia. ¿Ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, un curso que estoy utilizando y utilicé un material, ese curso lo vuelvo a dar el próximo semestre, el próximo año. En educación a distancia, sí lo puedes utilizar, si está digitalizado. Ok, sí lo puedes volver a usar, pero excelente pregunta. De hecho, es una de las diferencias importantes. En un curso de cara a cara, pues tienes que destruir el material. Sí. Es mucho. Sí, lo sé, y agradezco muchísimo. No, siga, al revés. Agradezco yo las preguntas. Un capítulo de un libro, Sí. lo puedo digitalizar, me estás diciendo, y lo pongo en el curso. Correcto. Lo que pasa es que vamos a ver ahora, poco a poco, es que hay unas reglas que cubren todo esto. ¿Ok? Por ejemplo, tú no puedes coger un capítulo de un libro que está diseñado para una instrucción, entonces pues utilízalo porque no hay una transformación del libro. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ok, aquí está la... No sé si usted estaba viendo lo que yo estaba escribiendo. El Teach Act no permite obras producidas o mercadeadas para uso en cursos de educación a distancia. Obras que el educador tenga conocimiento o tenga razón para creer que la obra no fue legalmente creada o obtenida. Fíjense, el Teach Act, al igual que el resto de la ley de derechos de autor, siempre incluye eso, que sea legalmente creada y obtenida. ¿Por qué? Porque tú puedes crear el DVD legalmente y tener un vagón y alguien se roba ese vagón de DVDs legales y te los vende a ti legalmente. Por eso es que la ley hace esa distinción. ¿Ok? El Teach Act no permite libros de texto, compilación de material u otros materiales típicamente adquiridos por estudiantes. Cosas que un checklist. La obra tiene que utilizarse bajo la dirección o supervisión del educador y tiene que formar parte integral de la sesión de clase. ¿Okay? La ejecución o exhibición de la obra tiene que estar directamente relacionada y asistir materialmente el currículo del curso. Yo sé que es mucha información, pero la idea es que empiecen a absorber y se sientan más cómodos con la materia. Okay. El educador tiene que proveer un aviso. El material utilizado en el curso puede estar sujeto a la protección de derechos de autor. El educador debe utilizar contraseñas para limitar el acceso de los estudiantes matriculados en el curso. El acceso al contenido debe terminar al concluir el curso. El acceso de los estudiantes. El Teach Act solo cubre actividades de instrucción mediadas, no cubre el material que el educador quiera que sus estudiantes estudien, lean, escuchen u observen en su propio tiempo fuera de clase. ¿Ok? No lo incluyan en sus cursos. Ok, esto es un ejemplo de un aviso, eso no es importante leerlo.
Bueno, ¿quieres leerlo? Bueno, es el aviso, que el material contenido en el curso en línea puede estar sujeto a las protecciones de derechos de autor. O sea, un ejemplo. Que pues que eso debe ser parte de todo curso. Entonces, las copias son retenidas bajo la institución y utilizadas solamente bajo la sección 110.2, que es educación a distancia. Si hay copias bajo la sección 110.1, que es de educación de cara a cara, hay que destruir las copias. ¿Okay? En el caso de la digitalización de una obra análoga, la obra no está digitalmente disponible en un formato libre de protección tecnológica. Eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más con más profundidad. Y 3, hacer copias efímeras para su transmisión posterior bajo la 110.2. No sé si esto le hace sentido. Sí. Si la educación es mixta y es presencial, pero con apoyo en la web puede depositarse eso y utilizarse. Pues tremenda pregunta. De hecho, eso es similar a lo que le ocurrió ahora a UCLA, que ellos adquirieron una licencia para transmitir ciertas películas, y los abogados de UCLA hábilmente dijeron: yo puedo transmitir esa película en su totalidad, aunque sea en un salón de una instrucción de cara a cara, ¿okay? Bajo la 110.1, porque no se comporta, déjame explicarlo de otra manera, hicieron un híbrido de ambas clases, que es precisamente lo que usted dice, y es el único caso que hay sobre eso ahora mismo en nuestro ordenamiento. Y el tribunal desestimó la demanda a favor de UCLA. O sea que básicamente todos estos derechos, todas estas excepciones a la ley de derechos de autor van a inclinar a favor de utilizarse sin permiso del autor bajo un contexto de educación. Eso es así. ¿La ley hace excepciones para la educación a distancia? ¿Define la ley lo que es educación a distancia? Sí, bueno, totalmente. Eso es lo que está en la sección 110.2. Lo que pasa es que es precisamente esas 3 categorías que crea. O sea, el Teach Act, ¿okay? Que es la 110.2 y la 112F, ¿okay? Para estar claro. ¿Okay? Lo que pasa, déjeme aclarar algo. Esto no se puede ver dentro del contexto aislado. Hay que verlo en conjunto con la totalidad de la ley de derechos de autor. No hay manera de coger esos 2 artículos, estudiárselos y ya explicarlo esto en la vida real. Ok, esa sección 112F y 110.2 las vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Yo no sé cuánto tiempo estamos. ¿Yo estoy bien de tiempo? Ok. Falta mucho, pero vamos con esto. Vamos otra vez a esto. Quizás que con este mapa pueda aclarar varias cosas. Esta obviamente es la obra. Aquí están los 5 derechos exclusivos de autor. ¿Okay? Cada uno de esos derechos exclusivos de autor tiene unas limitaciones específicas para esos derechos exclusivos. ¿Okay? Por ejemplo, la reproducción, si ven el anillo, tiene una limitación porque hay una disposición dentro de la ley de derechos de autor que permite hacer archivos de obras sin pedirle permiso al autor. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de una distribución pública, existe la doctrina de la primera venta. ¿Conocen la doctrina de la primera venta? ¿No la conocen? La doctrina de la primera venta dice que una vez que uno adquiere un material que contiene un derecho de autor, tú lo puedes vender hacia adelante sin pedirle permiso al autor. Me explico. Vas y compras un libro, te lo leíste, lo vendes en Netflix, en eBay. ¿Correcto? Por eso es la razón que no necesitas el permiso del autor. Igualmente con una película. ¿Correcto? O un CD. ¿Verdad? Yo compré el CD de Mark Anthony, lo escuché, lo voy a vender para adelante en eBay. Nosotros lo hemos visto a cada rato. A eso vamos. Para que sepan, miren qué dato interesante. Netflix comienza bajo la doctrina de la primera venta. Bajo esta limitación. ¿Por qué? Porque Netflix compra el DVD y lo alquila para adelante.
Y el DVD que te llegaba en el correo era precisamente eso mismo. Ellos se amparaban en la doctrina de la primera venta. Así es que comenzó Netflix. Y Redbox opera todavía aquí. Pero ¿qué pasa? Que Netflix dice, ese modelo de negocio está muriendo. Eso de estar reproduciendo y vendiendo las distribuciones físicamente, yo me voy a mover aquí, a ejecución pública, a transmisión. ¿Ves? Y entonces hay una transición ahora mismo de un modelo de negocio a otro. En la medida que uno pueda entender estas reglas, uno va a poder ver todas las oportunidades de negocios que van a surgir. Son muchas, porque estamos viviendo un momento histórico de transición. En un salón de clase, si tú no conoces estas reglas, lo peor que te puedes pasar es sacarle una D, una F. Pero en la vida real, pierdes oportunidades o puedes perder tu casa. Porque al fin del día, una infracción de derechos de autor puedes incurrir hasta $150,000 de penalidad por infracción. Y acuérdense, no tiene que ser una obra de Martorell o una obra de Marc Anthony. Puede ser una fotografía de alguien que tú estás subiendo en Facebook. Hay que tener cuidado, hay que conocer estas reglas. Esto. Sí, la pregunta es que si uno puede reclamar un derecho de autor sobre una fotografía sin que esté registrada. Uno lo puede hacer, ¿por qué? Porque el requisito de registro no crea un derecho de autor. O sea, tú registras la obra si vas a llevar una reclamación ante un tribunal, ¿ok? Porque es una formalidad estatutaria y procesal, pero tú tienes ya la protección de derechos de autor. Y lo que vas a hacer, o sea, que no tienes que registrar primero la obra y que te vuelvan a utilizar la obra. ¿Me sigue? Una vez que ya está fijada en un medio tangible, ya tienes las protecciones, todas estas protecciones. ¿Ok? Un cine funciona aquí bajo la ejecución pública. ¿Ok? Ellos ejecutan las películas, aunque los anuncios dicen exhibiéndose ahora, pero en sí es una ejecución. Y una exhibición pública es un museo. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos derechos autores exclusivos tienen sus limitaciones específicamente para cada uno de ellos, y hay unas limitaciones que le aplican a todos los derechos exclusivos, que es el uso justo y cuando la obra está en dominio público. Nadie se salva de esta. ¿Verdad? Más o menos. Ok, entonces, ¿qué es esto? Este es el Teach Act. Aquí, aquí y aquí. Tú puedes ejecutar y exhibir obras mediante transmisión. Este es el mapa. Una pelea de boxeo. Hay un derecho de autor sobre esa pelea. ¿Ok? Entonces, el titular de ese derecho de autor tiene el derecho, estos 5 derechos, a exhibirla, a distribuirla, a reproducirla, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que hace es que emite licencia. Yo te voy a permitir a ti utilizar esta película para tu uso privado, no comercial. O, si es para un negocio, comercial hasta cierta cantidad de personas. Tú como titular del derecho de autor, tú estableces tus condiciones y tú las administras de la manera que tú tienes de estos derechos exclusivos. La contestación es que en una educación de cara a cara, en una instrucción de cara a cara, sí lo puedes hacer. Pero si lo estás transmitiendo a través de un curso de educación a distancia, solo puede ser un segmento. Ojo, esto es bajo el Teach Act. El Teach Act no es la única herramienta que hay, que existe. ¿Ok? Está uso justo también. Pero vamos a ver esa distinción con calma. ¿Qué es un segmento? Ok, buena pregunta. De hecho, hubo un debate como de 10 páginas de qué significaba un segmento, para que sepan. Precisamente eso es lo más complicado, sentarse a definir las palabras. Pero para efectos de la ley y del Teach Act, el segmento es lo necesario para llevar la instrucción. ¿Ok? No más de lo necesario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Miren cuál es el problema. Miren dónde se pone interesante. Por eso es que necesitaba alguien que me explicara el Teach Act.
¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos, cuando tú antes de tú transmitir algo a través del internet, tú tienes que hacer una copia. Primero tienes que hacer la copia para después transmitirla. ¿Qué pasa? Que la ley, la 112F, que es la segunda sección del Teach Act, te permite hacer copias efímeras con el propósito de transmitirla. ¿Ya? Esto te permite hacer las copias con el propósito de transmitir la obra a través de un curso de educación a distancia. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Copias efímeras, o sea, yo hago la copia y la destruyo. Sí, la copia necesaria para transmitirla. Es una copia efímera, breve. Nadie tiene problema con esto, ¿verdad? No, excepto que tú mandes un enlace y entonces le mandas al medio que lo produce. Ahí no hay problema. Ahí, exacto. Ahí en sí vamos a hacer esa distinción, pero espera, esto tiene un enorme problema. Compra un DVD y trata de sacarle una copia. No lo vas a poder hacer. Tiene unos métodos de anticircunvención. Y es un delito tú romper esos métodos de anticircunvención. Entonces, ¿para qué me dan un derecho y me prohíben otro? Pues precisamente por eso es que el registrador de copyright tiene la obligación legal que cada 3 años tiene que revisar esta prohibición de anticircunvención. Y él le somete sus recomendaciones al bibliotecario del Congreso. Y el bibliotecario del Congreso crea las excepciones. Y esas excepciones son las nuevas que van a hacerle la vida mucho más fácil a todos nosotros. Mira, vamos a verlas ahora. Sí. Buena pregunta. Cuando el examen es suyo y usted, primero que nada, en principio, usted tiene un derecho de autor sobre un examen. ¿Ok? Entonces, él le está haciendo la copia del examen, ¿bajo qué contexto? Una duda que tiene. ¿Y cómo él adquiere ese examen? ¿Perdón? ¿Cómo él adquiere ese examen? Él copia un pareo, por ejemplo, y me lo envía. Si él me dice que obtuvo 5 balas del pareo de 10, por ejemplo, y ahí está la evidencia de lo que Ok. Ok, bueno, pues eso definitivamente cae bajo uso justo, fair use, de parte de él. Pero vamos a verlo con detalle. ¿Cómo? Pues entonces esa transmisión adicional no constituye uso justo. ¿Ok? Pero vamos aquí por encimita para ver si puedo llegar a la base. Ok, entonces el Teach Act permite hacer copias efímeras con el propósito de ejecutarlas o exhibirlas bajo la sección 110.2 sin la autorización del autor. Ok, tengo un DVD, quiero hacer una copia del DVD, pero un pequeño problema. No me dejan hacer la copia. Tiene un mecanismo de protección. Entonces ya no es el FBI, se te va a meter el Homeland Security en tu casa. De hecho, al principio, cuando aparecían por primera vez el logo del FBI en las películas, no era el logo del FBI, fue un logo que el Motion Picture Association desarrolló para asustar a la gente. ¿Qué tal? Yo compro el DVD y junto con el DVD me incluye un videojuego, una copia digital. Vamos a verlo ahora. Sí, eso está pasando. Entonces, también tienes el Intellectual Property Rights Coordination Center. Al fin del día, estos avisos no es para necesariamente asustar a la gente, sino por un proceso de educación. Y en sí la piratería ha bajado enormemente en los últimos años. Precisamente también por los mecanismos de anticircunvención que le ponen a las obras. Además de que la alternativa, el mercado se encargó de la alternativa. Vete a Redbox y paga $1. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí es que viene el problema. El DMCA prohíbe eludir las medidas de anticircunvención impuestas por el autor. Está prohibido.
a menos que se crea una excepción. ¿Ok? Y esa excepción, como les dije, la determina este hombre. Y entonces él va a sentarse cada 3 años y analizar toda esa información del mercado y decir, ¿tú sabes qué? Todas esas medidas de protección que tienen las obras, los DVD, las películas online, bajo ciertas circunstancias yo voy a permitir que tú evadas esa protección y descifres esa protección. Eso es el caso de como lo estaban aplicando para desbloquear los teléfonos. Correcto. Que fue una de las categorías. O sea, en el 2012, a finales del 2012, se determina, entre otras cosas, de que tú puedes desbloquear un teléfono. Él lo determinó. Fue él. Entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Cómo es que él toma? ¿Cómo es? ¿Con qué él se basa para tomar las decisiones? El estándar que él utiliza para crear estas categorías exentas, como el de jailbreaking de los teléfonos, es si los usos legales de la obra son adversamente afectados por la prohibición de anticircunvención. Usos legales. ¿Usos legales como cuál? Educación de cara a cara, educación a distancia. Esto es un uso legal. El estatuto no nos permite. Sí. Sí. Básicamente, para poder entender esta ley tenemos que ir a la ley de derechos de autor. Correcto. Cuando tenemos al frente a un estudiante, nosotros tenemos que tener el estudiante en esta distancia, en las mismas circunstancias que tenemos un estudiante que está presencial. La ley lo que hace es dividir para que esa información pueda llegar al estudiante a distancia y no esté prejuiciado o no llegue la información a la misma forma y manera. Pero establecer unos estándares, si entendí bien, para no afectar lo que establece la ley de derechos de autor. Siempre tenemos que mirar la ley de autor, no es que sea tan... Correcto. Y por eso tuvieron la anticircunvención relacionada con ese aspecto. Correcto. ¿Entendí? Sí, salvo a que en un curso de educación a distancia no es 100% exacto a un curso de cara a cara, son distintos, ¿ok? Son dos cosas, o sea, hay distintas limitaciones, ¿ok? Pero vamos a verlas ahora, vamos a estudiarlas. Ok, ¿qué significa usos legales? Usos legales es esto mismo. Un uso justo o un dominio público. Imagínense que alguien le ponga un mecanismo de anticircunvención a una película que está en el dominio público. No hace sentido. Yo tengo derecho a utilizar esa obra y reproducirla y distribuirla sin el derecho de autor si está en el dominio público. ¿Por qué entonces hay un mecanismo que me prohíba hacer eso? ¿Me sigue? Pues es un uso legal, permisible. ¿Y por qué yo no puedo cantar Happy Birthday to You? Lo puedes cantar si tú quieres. Pues ¿tú sabes por qué? Lo puedes cantar. Porque dentro de todos estos derechos exclusivos que vimos, ejecución, reproducción, obras derivativas, ejecución pública, exhibición pública y ¿cuál más? Y distribución. No existe el derecho exclusivo a la ejecución privada. El titular de autor no tiene un derecho sobre la ejecución, ni exhibición privada, ni distribución privada. Ante tu círculo de amistades, tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Pero no puedo tocarlo en una guitarra y ponerlo en YouTube. O por lo menos ahí sí me lo Bueno, lo que pasa es que en ese caso, pues entonces estás haciendo una ejecución pública en YouTube. ¿Ok? En principio, ¿sabes? Obviamente hay que depurar toda la pregunta. ¿Ok? Pero entonces vamos a ver esto cuando una obra esté en dominio público. Si una persona la crea, va a tener un derecho exclusivo de autor 70 años luego de su muerte. O sea que los herederos van a tener también el derecho exclusivo de autor sobre esa obra. 70 años luego de la muerte. Si hay más de un autor, se computa luego de la muerte del último autor.
si es una corporación, pues entonces son 95 años luego de la primera publicación o 120 años luego de su creación, cualquiera de ellos que venga primero. By the way, esto es reciente y se hizo para armonizar la ley de derechos de autor con los derechos de autor de la Comunidad Europea. ¿Ok? Y esto es lo que se llaman es el Mickey Mouse Extension, que se crea. ¿Por qué? Porque el derecho de Mickey Mouse iba a expirar casi nada. Si hay una corporación y una persona, pues se rige el cómputo de la corporación. El uso justo. El uso justo es una limitación de una obra. Es una limitación de una obra protegida para propósitos tales como crítica, comentarios, noticias, enseñanza, investigaciones, incluyendo copias múltiples en salón de clase, y por lo tanto no constituye una infracción del derecho de autor. El Teach Act y educación de cara a cara no es uso justo, es un derecho. El uso justo es una defensa que tú vas a utilizar cuando te demanden. ¿Ok? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan del Betamax? El caso principal de uso justo fue el caso de Betamax, porque todo el mundo empieza a copiar las películas que estás viendo en televisión en tu casa, pero el Supremo viene y analiza los 4 factores para determinar que es un uso justo, que los vamos a ver ahora mismo, rapidito. Uso justo. 1, el propósito y carácter del uso. Si existe una transformación de la obra, del objetivo principal de la obra, pues entonces favorece el uso justo. O sea, yo estoy usando una obra con fines educativos, pues hay una transformación. ¿Okay? Si es una película que estoy utilizando, la película se está usando con un fin, se creó con un fin de entretenimiento, pero yo lo estoy usando para un fin educativo. Se transformó a favor de el uso justo. Los 4 componentes se ven en conjunto. ¿Cuál es la naturaleza de la obra? ¿Son hechos o ficción? Si son hechos, tiende a favorecer el uso justo, porque los hechos tampoco, no hay un derecho de autor sobre los hechos. ¿Ok? Entonces, cantidad y sustancia. ¿Ok? La cantidad es si usas menos de la totalidad de la obra o usas lo que sea necesario para tu fin, en este caso un fin educativo, y la sustancia no es tan importante. O sea, tú puedes coger el corazón de la obra si es para efectos educativos, porque hay una alta transformación. El registrador de derechos de autor y el bibliotecario del Congreso, ambos coinciden que la transformación en un salón de clase, sea de cara a cara o a distancia, es altamente transformable. La realidad es que vengan a demandar a alguien, a un profesor, tiene que ser casi por limitación de que utilizaste un libro de texto sin el permiso del autor. ¿Ok? Por ejemplo, un curso de educación a distancia. Ok, entonces en el efecto en el mercado potencial, este mismo efecto también no tiene mucho valor cuando hay una alta transformación, como es en un ambiente académico. ¿Ok? Porque el mero hecho de que tú enseñes, por ejemplo, algo con una película no significa que la gente va a dejar de consumir la película. Ahí está. Sí. Entonces yo creo el vínculo del curso para YouTube. Correcto. Donde se está emitiendo esa señal en inglés. Por lo tanto, sería ilegal el que yo saque, porque obviamente lo voy a saber que es ilegal. Sí. Sí. ¿Es ilegal que yo esté exhibiendo? Sí, es ilegal. La ley solo te permite hacer transmisiones. Lo que pasa es que es un asunto más delicado y lo voy a contestar en 2 partes. 1, obras creadas legalmente y obtenidas legalmente. ¿Qué pasa? Que cuando tú utilizas YouTube, como el profesor correctamente indicó, técnicamente tú no estás haciendo una copia de esa obra. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es, tú estás dando una instrucción de que mira, allí, en esa dirección, la puedes ver.
Y en Estados Unidos, en Estados Unidos y Puerto Rico, en nuestra jurisdicción, rige la ley del servidor. Si tú no tienes una copia en tu servidor, tú no estás haciendo una copia. Si tú haces una ventana o un hyperlink, ¿ok? No estás reproduciendo la obra. Tú lo que estás diciendo es, vete allí. Y allí es que está. ¿Ok? Las 4 o 9 categorías, ya mismo estamos acabando, pero le tenía que darle este trasfondo para profundizar estas 4 o 9 categorías, que en sí son 2. Pero son bien interesantes. Ok. La nueva categoría es de un DVD en alta definición. Tú puedes quitarle la protección de ese DVD si tú necesitas utilizar la alta definición bajo estas condiciones. Legalmente hecha y adquirida. Tú crees y tienes bases razonables para creer que la circunvención es necesaria para reproducir la alta definición. O sea, si no hago la circunvención, no puedo reproducir la alta definición. Necesito la alta definición. Es necesaria para crítica o comentario en breves porciones y para propósitos educativos de estudiantes de películas u otros cursos requiriendo un análisis cercano de la obra. Medios de comunicación, cine, televisión, etcétera. Tienes una excepción bajo la ley para descifrar toda esa protección. Bien importante porque lo puedes reproducir en alta definición. ¿Ok? Y por primera vez, no solo el profesor, sino también el resto de la facultad. El resto de la facultad puede hacer estas medidas de anticircunvención, además de los estudiantes. ¿Qué pasa si uno no necesita alta definición porque uno no está instruyendo? Son otros cursos lo que uno está dando. Bueno, antes que nada, estos programas son ilegales bajo el DMCA. Distribuirlos o venderlos. Te permiten hacer la anticircunvención, pero no te permiten adquirir el programa. Explíquenme eso. ¿Ok? Sí, yo voy a... hay unos agentes ahí que están... Ok. Entonces, si no es alta definición, pues la definición razonable. Y esto yo creo que es lo más innovador de todo. Porque esto todos nosotros lo podemos hacer de una manera costo efectiva. Se llama screen capturing. You can screen capture lo que sea de películas. ¿Ok? Le voy a hacer una nota aclaratoria aquí antes que me la pregunten. Los DVD, los Blu-ray no están incluidos. ¿Ok? En la excepción. 20 páginas de discusión, no los incluyeron. ¿Por qué? Porque todavía la transformación del sector de DVD no ha sido completa hacia Blu-ray. Y Blu-ray es más una conveniencia. Y a menos de que tú quieras dar una clase tecnológica de la diferencia entre Blu-ray y DVD y cómo se compara la experiencia, pues bajo uso justo, pues uno lo podría hacer, ¿ves? Pero entonces, en este caso, nuevamente, la facultad y los estudiantes universitarios no solo están limitados a esos cursos, pues están limitados, no tienen la limitación. Pueden hacer un screen capturing básicamente para cualquier curso. Y voy a ir más lejos. Esto fue octubre del 2012. Ya el screen capturing está en alta definición. Estos reglamentos, estas categorías se revisan cada 3 años. Y parte de las reglas que establece el bibliotecario del Congreso es que tú las tienes que estar continuamente revisando tú por tu propia cuenta. Pero al fin del día, you can do screen capturing en alta definición en cualquier momento. Y no estás violentando la ley. Ojo, y otra cosa más. Sí, ¿sabes? Video. Totalmente. No, totalmente. De hecho, este es el programa. Este programa es legal. Sí, un pedazo. Bueno, exacto, pero lo interesante en este caso es que el screen capturing ocurre en real time. O sea, que tú tienes que estar haciendo la transmisión. Tú copias toda la película y después tú coges la porción. Y eso se discutió en los argumentos, en los debates.
¿Ok? Tú escoges la porción y esa porción es la que tú incorporas, pero tú copias todo. Este programa, hubo un consenso entre todas las partes de que este programa es legal. And you can screen capture practically cualquier cosa. Miren, y no es cara. ¿Ok? Entonces aquí viene la segunda clase de categoría, que es paralela a la primera, que en vez de ser DVD, es para películas distribuidas por servicios en línea. Netflix, Hulu, Amazon. ¿Ok? Lo puedes utilizar. Ellos te están dando permiso y dice que no va a violentar la ley si tú tomas medidas de anticircunvención para capturar imágenes o inclusive para descifrarlas en alta resolución, si es para, como en el caso de los DVD, si es para propósito de estudios de películas o de medios. ¿Ok? El otro caso es, miren, no es una compañía norteamericana la que está vendiendo este producto, pero te permiten aquí, tecnología para tú hacer screen capturing específicamente para Netflix y Hulu y todo lo demás. Ajá. O sea, tú me estás diciendo que si yo tengo esto, Sí. la película de Netflix la puedo grabar. La puedes grabar y utilizar unos segmentos para incorporarlos en tu programa de educación a distancia. Pero acá está el brillo. Ajá. Puedo grabar la película. Puedes grabar la película, sí. En tu computadora. Esto lo que vale son esto lo que vale son 25 pesos, dólares. ¿Ok? Ojo, te están permitiendo. Lo que pasa que el problema de la anticircunvención le voy a explicar aquí brevemente. Es que técnicamente hablando, cuando alguien transmite una película, sea por DVD o por Netflix, esa película está cifrada, está protegida. Antes de que tú la puedas ver en tu pantalla, tiene que haber una conversión de esa tecnología para tú entonces poderla ver análogamente. Por eso es que el screen capturing, lo que captura es lo que tú estás viendo análogo. El screen capturing no está descifrando nada. Por eso es que es legal. Tú no estás haciendo una copia ilegal. Ok, y en el caso, Ajá. por ejemplo, el ejemplo que yo de los de YouTube, vienen extensiones de browser donde tú puedes descargar el video directamente de YouTube. Sí. ¿Ahí aplicaría eso? Sí. Yo lo descargo completo. Ojo, lo que les estoy explicando es que, para que tenerlo claro y ponerlo en el contexto claro, es que no va a ser un delito tú hacer esas copias de esas películas, sea por DVD o por distribuidas en línea, siempre y cuando la vayas a utilizar dentro de un contexto académico. ¿Ok? Que, by the way, también incluir esos pietajes, esos cortos pietajes dentro de un libro electrónico por primera vez. O sea, que tú puedes ahora mismo diseñar un libro electrónico, incorporar utilizar todos estos beneficios y no estás violentando ni necesitas pedirle permiso a los autores. No, bueno, depende. ¿Ok? Porque los libros electrónicos eran para la venta. Los que se discutieron en la decisión del registrador. Sí. Perdone. La situación es que si el uso que tú le vas a dar al medio que utilizas, a la película o lo que sea, va a afectar económicamente Sí. al que la creó, ya está violando los derechos. Bueno, no, depende. Eso hay que cualificarlo porque de alguna manera u otra, ese es el cuarto factor naturalmente, ¿verdad? El impacto en el mercado. Pero si hay una transformación marcada, como en el caso académico, pues entonces no hay problema. Porque si tú estás desarrollando ese libro electrónico para efectos académicos, vas a ver... No, para uso académico. ¿Ok? Vas a poder utilizar esos segmentos. O sea, otra cosa más, además de esto, es que, ¿sabes? Hay un consenso de que en el ambiente académico todas este tipo de usos son altamente transformativos y favorecen el uso justo. O sea, muy pocas veces se va a interpretar en contra de una instrucción. Mire, este es el otro, Play Later, que también está disponible
ves que puedes Hulu y Netflix y lo puedes utilizar. El problema es el siguiente, que viene una de las primeras preguntas que hicieron. ¿Qué pasa? Que la ley te lo permite copiar. Te lo permite copiar. Ok, vamos a ver esto. Alta definición para propósitos educativos de estudio de películas. Definición razonable para propósitos educativos. Normales, cualquiera. El problema es esto. El problema es esto. Los términos y usos de Netflix. Los términos y usos de Netflix no te lo dejan hacer. La oficina, el bibliotecario del Congreso te está diciendo que es legal, pero ¿qué pasa cuando entras aquí y lees los términos y usos de Netflix o de Hulu o de Amazon y te dicen, no, tú no puedes reproducir? Estás violando el contrato, exactamente, pero no estás violando la ley de derechos de autor. Y entonces, ellos están llevando reclamaciones en contra de las universidades. No lo están haciendo. Todo lo que se llama es ceguera deliberada. Están mirando al otro lado, porque al fin del día, esto termina siendo un uso justo. Y esta obra, aquí te dice, you agree to use the Netflix service, including all features and functionalities, in accordance with applicable laws and rules and regulations. Y eso es precisamente lo que acaban de hacer. ¿Ok? Que la ley te lo permite. Y ellos te dicen, tienes que cumplir con la ley. Pues estoy cumpliendo. Esa es mi interpretación. No me citen. Pero, sí. Sería recomendable, ¿verdad?, que fuera la universidad que se suscribiera a Netflix para que fuera más educativo todo lo que se saque de allí para nuestros cursos. Porque no es mi contrato de mi casa, es el contrato de la universidad. Pero permitirá Netflix tener ese tipo de... Bueno, ciertas bibliotecas están empezando a suscribirse directamente a Netflix y a Hulu. Y entonces, pues, eso te da derecho a 6 o a 8, dependiendo del servicio. Y de ahí están o sea, como todo, siempre va a haber una confrontación o una laguna entre la tecnología y el derecho. Pero al fin del día, sabemos que ya es perfectamente legítimo y legal tú utilizar ese material. Lo último que les quería decir era esto, que las obras del siglo XVI, por ejemplo, que puedes coger una obra, pero la colección no. Y lo último que me quedé aquí, la razón por la cual estoy enseñando esto es porque todas estas obras pertenecen al mismo periodo. Y ahora es que verdaderamente puedo apreciar lo adelantado que estaba Leonardo da Vinci a principios del siglo XVI. Miren cómo estaban las obras en aquel momento. Y él estableció un estándar que se está usando 500 años después de cómo pintar a alguien. Es fenomenal. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo.